Buenas noches, estamos en Textos Literarios 2, esperando el ingreso de los compañeros. Textos Literarios 2. Hola Alejandro León. Ahí andan. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Aquí estamos ingresando a la gente. ¿Todo bien? Muy bien, muy Todo bien. bien, profe. ¿Y usted qué tal? Aquí con el calor sabroso. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué traen de investigaciones? Nada, todo. Buenas noches, profe. Hola Marisol. ¿Qué investigaste? Ok, voy. Era sobre la literatura del romanticismo. ¿Es correcto? Ya les voy a Ah, poner en la plataforma para que le envíen. Y unas preguntas. ok, lo leo. Sí, para ir iniciando en lo que se conectan los demás. Ok, la literatura del romanticismo es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. Fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. No obstante, el periodo de la literatura del romanticismo en España fue tardío y breve. Tuvo su mayor influencia en el año 1835 en Latinoamérica. Por su parte, el romanticismo se caracterizó por reseñar su pasado histórico y naturaleza propia de cada país. Por el contrario, los poetas del romanticismo resaltaron a sus obras literarias las expresiones de los sentimientos y las emociones. De ahí Hola Fátima. que a esta rama de la literatura se apropia del género lírico, el género narrativo, el drama y el teatro. Las obras literarias del romanticismo se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantasioso sobre la razón. Mezclar la tragedia con la comedia expone emociones exaltadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. Asimismo, la literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza silvestre, de los castillos en ruinas, del terror, lo inverosímil, las autobiografías y retomó temas medievales. Listo, profe. Muy bien, muy bien. Ahí hay un montón de cosas que vamos a comentar ahorita. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o empezamos. A ver, sugieran complementar algo que les llamó la atención. Bueno, en primera instancia hablaste del racionalismo. Ya dijimos que el siglo XVIII se caracterizó por la influencia que tuvo René Descartes, un filósofo y matemático en este siglo,
con la creación de su corriente filosófica llamada así, racionalismo, en que proponía que todo el conocimiento debería estar sujeto tanto a la razón como al método científico. Nada de imaginarse, suponer, todo debía estar rigurosamente sujeto al razonamiento y para ello Descartes elaboró lo que se conoce como el discurso del método, en el que propone ciertas reglas para analizar un conocimiento o el conocimiento si es verídico o si es simplemente una suposición. Y luego hablaste del capitalismo. ¿Alguien sabe qué es el capitalismo? Ahí andan. No, Andan muy callados hoy. ¿Por qué? ¿Están enojados? Sí, no. Maestro, yo lo investigué. A ver, Fátima. El capitalismo dice, sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Así es, correcto, gracias. Esto surge desde Inglaterra con la Revolución Industrial. Acuérdense que con el progreso de las máquinas se desarrolló gran cantidad de productos que desequilibraron la oferta y la demanda. Antes la gente nada más compraba lo que necesitaba y con la invención de las máquinas se produjeron más artículos que compradores y esto con el tiempo generó lo que conocemos actualmente como la sociedad de consumo. Es decir, la gente consume cosas aunque no las necesite. Compra cosas para guardarlas. Y surge un nuevo sistema económico, más bien resurge, pero ya con más intensidad a raíz de la revolución industrial, y es justamente el capitalismo, que tiene como argumentos la propiedad privada, bien lo dijo Fátima, y la otra, la libre competencia, es decir, libertad de comercio. Cada quien comprar y vender lo que quiera, lo que pueda, lo que necesite. Y todo esto va a repercutir después en el movimiento romántico. Un rechazo porque era sinónimo de explotación, ¿no? La gente de dinero explotaba con salarios bajos a los obreros. Por ejemplo, en Inglaterra, durante la Revolución Industrial, el horario era de 16 horas de trabajo, o sea, el doble de hoy. Queremos suponer que entraban a las 6 de la mañana y salían a las 10 de la noche. Los obreros, no había seguro, no había prestaciones, no había nada. Si habría un accidente, llévatelo y a ver, tráete a otro que lo reemplace. Es decir, condiciones durísimas. Muy bien, sigo poniendo puntos. ¿Quién más quiere? Yo, maestro, Adelante, Fátima. perdón, Marisol habló de la definición, ¿verdad, maestro? Sí, Ah, entonces yo hablo sobre las características. muy bien. Ok. En las obras se acentúa la importancia de las emociones y los sentimientos. Es una de las características. Exponía un rechazo de la razón, por lo que imperaba la creatividad, pasión e imaginación. Se imponía la originalidad. Se destacaron los temas históricos preindustriales, nacionalistas y tradicionales. Las obras exponen un gusto por los temas misteriosos. Los autores eran idealizados y sus obras nacían en la inspiración propia y sin necesidad de una solicitud anterior. Durante el romanticismo hubo oposición a profesionalizar la creación artística. Cultivó el género poético y narrativo. Se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en busca de la libertad y lo romántico. Los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas,
lo tradicional, la libertad y el desengaño. Muy bien, gracias. A ver, vamos a desgajar cada una de ellas. Primero, la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque todavía había resonancias, recuerdos de lo que fue la Revolución Francesa, y acuérdense que el lema era libertad, igualdad y fraternidad. También se destaca el nacionalismo. ¿Por qué? Porque en aquellos días Napoleón invade varios países y esto despierta en los jóvenes un amor a su patria, un deseo de liberarla, un respeto a su nación, y de ahí surge el concepto de nacionalismo, liberar al país del invasor, en este caso Napoleón, y es también un anhelo ferviente en el escritor romántico. Las emociones triunfan sobre el razonamiento rígido y duro de los escritores del neoclasicismo. Acuérdense que todo autor neoclásico, si no se sometía a ciertas reglas, era considerado un mal escritor. Y el romántico dice, no, ya estuvo bueno de reglas. Vamos a explotar nuestro yo, nuestras emociones, nuestros sentimientos y a plasmarlos en las obras. Temas misteriosos. Tomaron como culto, así, entre otros, la muerte. Se iban a los cementerios, los poetas, escritores, no había bardas como hoy. Se sentaban a la luz de la luna, que era otro de los símbolos favoritos de los escritores. Y en las tumbas se ponían a escribir poemas y relatos. Se vestían de negro, quizá para pasar inadvertidos en las sombras de la noche y que no los molestaran. Y de ahí salían relatos que tenían reminiscencias o recuerdos de las leyendas góticas medievales, que evocaban mucho figuras medievales, princesas, dragones, lo dijiste, castillos en ruinas, pasajes y parajes desolados, bosques con neblina. Todo ese tipo de paisajes eran de la delicia de los románticos. Y si nosotros leemos novelas, porque la novela fue un factor decisivo en el romanticismo, así como en el siglo XVIII lo fue el teatro, en el siglo XIX lo fue la novela, sobre todo la novela histórica, que fue iniciada por Walter Scott. Muy bien, ¿quién más quiere puntitos? Sigo anotando puntos aquí. Pueden investigar autores, algunas ideas principales de autores románticos y las Yo leemos. tengo algunas obras importantes, profe. No A sé ver. si quiero que las lea o me espero a ver si un compañero quiere participar. No, lee para que se animen los demás. Yo tengo autores, maestro. Muy bien, Marisol, y luego Fátima, y luego los que se quieran animar. Ok, obras importantes. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Shelley. Narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica perteneciente al movimiento romántico literario. Su obra Frankenstein o el moderno Prometeo es considerada como la primera historia de ciencia ficción jamás escrita. Fue una mujer con un camino lleno de desgracias, marcada por la mala suerte y la muerte, lo que la llevó a desarrollar una sensibilidad especial y a crear su obra magna inspirada por una de sus pesadillas. Entre sus obras más destacadas se encuentra, además de Frankenstein, Matilda y El Mortal Inmortal. Esa es una. Y tengo otra, Los Miserables de Víctor Hugo. Otra de las grandes obras del romanticismo literario es Los Miserables, dramaturgo, poeta y novelista francés, considerado uno de los grandes exponentes del movimiento romántico. Estuvo siempre muy ligado y comprometido con la historia política de su país,
dando mucho reflejo en sus obras a las clases más pobres, a las realidades no tan agradables de Francia y París. Su implicación política le llevó al exilio durante los 20 años del Segundo Imperio francés, pero este hecho sirvió para la reflexión posterior de muchos escritores. Su obra más destacada es Los Miserables, aunque también son internacionalmente conocidas y aplaudidas El hombre que ríe o Nuestra Señora de París. Listo, profe. Muy bien, gracias. Sí, en aquellos días, gracias Marisol, un invento, un descubrimiento que el hombre realizó fue justamente la electricidad. En épocas pasadas, pues, ustedes han visto películas, se utilizaban lámparas, velas, quinqués, así como lámparas ambulantes. Y cuando se inventa la electricidad, se crea o se descubre, pues causó una maravilla en el mundo europeo de aquellos ayeres. Aquí también, no sé si ustedes hayan escuchado que aquí en León hay un bulevar que se llama La Luz, Sí, profe. ¿sí? Y tiene una anécdota muy chistosa. Se llama el bulevar La Luz porque cuando llegó la electricidad aquí a León, se prendía el alumbrado público a cierta hora, nada más, como en las teles, los programas de aquellos días que nada más duraban 3 horas, los programas en la tele. A cierta hora se prendía la luz y toda la gente se maravillaba aquí en León, la que vivía por ahí. Vengan, vengan, ya se prendió la luz, ya está la luz. Y era como quizá prueba, ensayos, y maravillaba a la gente de León, porque en ese lugar empezaba así como a hacer pruebas el alumbrado eléctrico. Ya llegó la luz, a ver, y de ahí el nombrecillo del Boulevard La Luz. Por un lado. Por otro, según Mary Shelley, la escritora y autora de Frankenstein, bueno, ¿alguien sabe la historia de Frankenstein? ¿De qué se trata o qué es? Se han hecho como 100,000 películas. ¿No tienen alguna idea de lo que es Frankenstein? Pues Sí, se trata profe. como de una persona que vive sola en un castillo, ¿no, profe? Algo así. A ver, esa es una Que toma imagen. vida por un rayo. A ver, ahí, dale, dale, dale. ¿Qué ibas a decir, Alejandro? Pues yo como Que que también tomaba me acuerdo, vida por un maestro. rayo, ¿no, profe? Que Sí, esperaban un rayo, creo que iba a ser una luna llena y esperaban un rayo para que le pudiera dar vida a ese personaje. exacto. Por eso estoy haciendo evocación a la electricidad, porque los rayos emiten la electricidad y le iba a dar la chispa de la vida con la fabricación de un personaje llamado así Frankenstein con partes humanas. No tiene vida y lo que le da justamente la existencia es la electricidad del rayo. Y por eso les decía que en aquellos días cuando el hombre descubre la electricidad, causó un revuelo y bajo esta influencia se escribe la obra de Frankenstein, que después ya no podían controlarla, esta figura que habían creado, ¿no? Esa es una. La otra es Los Miserables. Víctor Hugo describe las clases sociales muy diferenciadas que hubo en la Francia de aquellos días y cómo un humilde personaje del pueblo roba un pan o roba pan por hambre, lo siguen y lo persiguen y lo castigan. También roban unos cubiertos de un sacerdote. El sacerdote hace caso omiso porque sabe que es por el hambre, pero ante las autoridades no sucede así y lo castigan. También hay muchas versiones de películas, incluso hay una cantada de Los Miserables. Sigo poniendo puntitos. ¿Quién más? Yo, profe. Muy bien. Brenda Rangel. A ver, Ok, bueno, dice, Byron fue un escritor político
Nació en 1833. Su editor John Murray publicó 17 volúmenes sobre toda su obra, incluyendo la biografía de Thomas More. Su gran obra, Don Juan, un poema de 17 cantos, escrito en octava rima, fue uno de los más importantes poemas largos publicados en Inglaterra. Desde El paraíso perdido de John Milton, Don Juan incluye elementos sátricos, polémicos y profundas reflexiones filosóficas. Influyó a nivel social, político, literario e ideológico. Muy bien, Este gracias. profe continuó con más. Nada más deja hacer un paréntesis. Lord Byron es uno de los máximos representantes, uno de los prototipos del romanticismo en todo su esplendor y causó también revuelo por su vida azarosa y tormentosa que llevó a la práctica los ideales que pregonaban los románticos. Él los vivió en la vida cotidiana y eso hizo que fuera un revuelo su existencia personal ante la sociedad. ¿Qué más, Brenda, ibas a decir? Brenda. Ya se fue. ¿Quién sigue? ¿Me habla mi maestro? No, Brenda, ¿qué dijo? Que le sigo y le dije, ahorita nada más deja un comentario y ya no, ya se fue. Ah, perdón. Es que maestro, a mí me está fallando un poquito el internet. Ah, ya. ¿Qué dice Santiago, Alejandro? Ahora no han comentado nada. Bueno, muy poco. Okay. Gracias. ¿Qué más ibas a decir, Brenda? Brenda. Dígame, profe. Bueno, continúo con la lectura. Sí, a ver, ¿qué más hay? Ok. Bueno, me quedé. Ok. Don Juan incluye elementos sátricos, polémicos y profundas reflexiones filosóficas e influyó a nivel social, político, literario e ideológico. Su recepción fue convertida, ya que fue acusado de inmoralidad. El poema, al igual que las peregrinaciones de Chill Hall, se caracteriza por la carisma personalidad del narrador, que aún el texto y a menudo recurre a digresiones. Don Juan sirvió de inspiración para los autores victorianos y quedó inacabado debido a la prematura muerte de Byron. Incluyó en los autores... Dale. ¿Continúa? Sí, Ok, incluyó en los autores románticos del siglo XIX, sobre todo sus héroes antihéroes. Sus personajes presentan un idealizado pero defectuoso carácter cuyos atributos incluían un gran talento, gran exhibición de pasión, adversión por la sociedad y por las instituciones sociales, frustración por un amor imposible debido a los límites impuestos por la sociedad o la muerte, rebeldía, exilio, oscuro pasado y comportamiento autodestructivo. ¿Continúo, profe, o hasta ahí? a ver, hasta ahí para platicar algo. Gracias, ya le puse puntito. Gracias a Sí. usted. Ya tiene sus puntotes, Brenda. ¿Sí? No, oigo. Se escapa, Brenda. Bueno, hay otra palabra clave que define con mucha intensidad a los románticos y esa palabra es la rebeldía. Fueron unos auténticos rebeldes, más o menos como los hippies en los años 60. Si alguien nos platica algo de los hippies, le pongo puntito. ¿Qué eran? ¿Qué hacían? ¿Qué querían? Ellos fueron los que organizaron como que el amor y paz, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Sí, era el lema, el amor y la paz. Lo que pasa es que en Bueno, Estados Unidos... yo de lo que sabía que era como que una rebelión de que no querían lo mismo por lo del racismo y todo eso, ¿no, profe? Eso sucedió Sí. mucho en Estados Unidos por lo mismo que era del racismo sobre la gente de color y la gente de varias ciudades, por eso, bueno, yo es de lo que me acuerdo. Por un lado, Por sí. eso fue que se crearon los hippies. Ujú. Y por otro lado, las guerras que el Estados Unidos libraba con Vietnam. Ustedes han visto películas, ¿no? Gringos contra vietnamitas.
Estados Unidos se mete en una guerra absurda en Vietnam. Entonces necesita soldados y esos soldados los encuentran los jóvenes y esos jóvenes estaban estudiando, trabajando, etcétera, y un buen día son arrancados de sus escuelas, trabajos y los alistan en las Fuerzas Armadas y se los llevan a pelear a una guerra que ellos ni sabían de qué se trataba, ni les concernía y totalmente ajena. Entonces, varios jóvenes intelectuales, pensadores, empezaron a rebelarse. Se dejaron crecer el pelo, la barba, colgaron la ropa de la oficina, de vestir, y empezaron a usar la ropa del obrero, del campesino, la mezclilla, y empezaron a pregonar ideas de amor y de paz y una rebeldía pacífica a la Martin Luther King y a la Mahatma Gandhi. Y como respuesta, la policía les daba golpes y ellos contestaban regalando flores. Entonces fue un movimiento que protestó contra las guerras y así eran los románticos 2 siglos atrás o 2 y medio contra la sociedad. O sea, eran auténticos rebeldes que plasmaban sus ideas en las obras. Si las leemos con detalle, nos vamos a dar cuenta la rebeldía que contienen los escritos de los románticos de aquellos días. A ver, antes de continuar, toda esta investigación que hicieron y algunos que sospecho que no, ya oficialmente empiezan los exámenes. ¿Ya tuvieron alguno ustedes? ¿Algún examen? No, profe. No, oficialmente empiezan el sábado, el 11, algo así. Y Ya para ya, la próxima semana, no, profe. Ya estamos exacto, exentos. ya les pongo ahí en la plataforma para que envíen su investigación y con las participaciones que están haciendo ahorita y el trabajo del romanticismo que van a enviar, se les va a promediar, entre otras cosas. No sé si alguien Maestro, diga, ¿el examen va a ser la investigación que hicimos del romanticismo? es correcto, lo vas a Ok, mandar, gracias. sí, y tus participaciones, ¿sí? Muy bien, maestro, gracias. Con eso se promedia. Y lamento decir también que las asistencias, porque literario es más delicado ya que nada más es una clase por semana y es un poquillo más delicado faltar en estas clases porque pesan más las faltas, ya que pues nada más es una clase y si no la tuviste, pues toda la semana haz de cuenta que no hubo nada. Eso lo registra el sistema, o sea, así en automático. A ver, ¿todavía hay tiempo para puntitos? Algunos autores románticos que quieran leer, 5, 6. Bueno, Ya, maestro. mira, a ver, vamos a hacer esto. Investiguen 1 o 2 y me dan chance de pasar lista, ¿de acuerdo? Maestro, yo ya tengo algunos. Nomás me dejas pasar Sí, lista maestro. y ahorita lees, Sí. luego. Eres la primera. Es que si no se me olvida. Muy bien, ahí vamos. Lupita, ay, Lupita, otra vez. Miguel, Guardado, Santiago, Presente. Fátima, Presente. León Varela, José Presente, Alejandro, profe. ahí andas. Lira Ramírez, Carlos, Marisol, Presente. Luis Ángel Emanuel, Brenda Ortega, Presente, profe. muy bien. Héctor Ortega Soto,
Mariano y Oscar Joseph. Oscar. Fátima, te escuchamos. Yo también Bueno, encontré uno, ¿sí, profe? Sí. Sí. A ver, Bueno, maestro, yo si quiere digo unos poquitos para que mis compañeros también participen. adelante. Bueno, son varios de Europa y de aquí de Latinoamérica, pero voy a decir los de Europa. Ok. Autores alemanes: Johann Wolfgang, Friedrich Schiller, los hermanos Grimm, entre otros. Autores ingleses: Mary Shelley, Walter Scott, Percy Bysshe, John Keats, William Blake, Jane Austen, entre otros. Autores franceses: Jean-Jacques Rousseau, Víctor Hugo, Alexandre Dumas, entre otros. Y ya, maestro. Puro bueno. Ah, y me faltaron los españoles: Ángel de Saavedra, Mariano José de Larra, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. Y ahora sí. Puro bueno, puro bueno. Muy bien. Listo. ¿Quién seguía? Yo, profe. A ver, Marisol. Autores latinoamericanos, perdón. Manuel Acuña y Manuel María Flores son de México. José María de Heredia y José Martí de Cuba. Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, argentino. Jorge Isaac Rafael Pombo, Colombia. Juan Antonio Pérez Bonalde, Eduardo Blanco, Venezuela. Listo. Sí, Manuel Acuña se suicidó a los 24 años por una tal Chayo y compuso un poema que Chalino la canta. La cantaba, pues ya, es Chalino ya. Que decía, pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que imploro y no sé qué más. Como dato, ¿no? Era muy de moda el suicidio también en el romanticismo y los duelos a muerte por una ofensa. Había dos tipos de duelo: a través de la espada o con pistola. Los duelistas elegían con qué querían batirse. Llevaban testigos, padrinos y un doctor. Si alguien quedaba mal herido y el otro lo perdonaba, lo curaban y todo listo. Entonces no había ventajas. Los testigos eran para corroborar que los dos estaban a la misma distancia a la hora de batirse a duelo. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, si no hay participación, Alejandro, ¿ibas a leer? Pues casi los que comentaron mis compañeras son unos de los que iba a comentar, profe. No le hace decir que lo memorizamos. Bueno, yo encontré que uno era Gustavo Adolfo, que fue del año 1836 al 1870. Fue Johann Wolfgang, del 1749 al 1832. Edgar Allan Poe, de 1809 a 1849, profe. Y Walter Scott igual, de 1771 a 1832. Fue como que hasta donde llegaron, ¿no, profe? Su vida. Sí, sí, muy bien. Dijiste dos muy buenos, bueno, todos. Edgar Allan Poe, el creador de la novela policíaca, un estadounidense, y Walter Scott, al que se le considera el creador de la novela histórica, es decir, tomar un hecho real para narrarlo con un lenguaje literario. Por ejemplo, las batallas medievales las narró mucho Walter Scott, lo que pasó en la Inglaterra de la época medieval. Edgar Allan Poe con sus cuentos, que muchos eran de terror porque llevó una vida también muy fuera de lo común y lo plasmó en su literatura. Bueno, entonces, en resumen, la investigación que hicieron del romanticismo
Cuando ya estén las fechas del examen, las ponemos en la plataforma, la envían y con sus participaciones promediamos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Lo va a habilitar ahorita, profe, para subirlo? No, yo creo que entre mañana y el sábado, Ah, ok. Muy bien, profe. ¿sí? Para que Sí, tengan, maestro. tengan tiempecillo y ya no haya problemas. ¿Les parece bien? Sí, profe, Maestro. perfecto. Ok, entonces si no hay participantes, nos vemos y que tengan una excelente noche. Adiós. Igualmente, Igualmente, profe. maestro, que Hasta luego. descanse. Hasta luego.